Esto es Dios Sobrenatural, con el apóstol Rolando Bautista, pastor general del Ministerio Internacional, el Rey de Gloria, Dios Sobrenatural. Estaba yo leyendo un artículo que me pareció muy interesante y quiero leérselo de una manera muy literal. Y sabe que el título de este artículo es: se está muriendo la generación de hierro para dar paso a la generación de cristal. Y según este escritor, describe cuáles eran las características de la generación de hierro. Dice él: la generación que sin estudios educó a sus hijos, la generación que a pesar de la falta de todo, nunca permitió que faltara lo indispensable en casa, la generación que enseñó valores empezando por el amor y el respeto. Se está muriendo la generación que enseñaba a los hombres el valor de una mujer y a los hombres el respeto por los y a las mujeres el respeto por los hombres. Se está muriendo una generación de los que podían vivir con pocos lujos sin sentirse frustrados por ello, los que trabajaron desde temprana edad y enseñaron el valor de las cosas, no el precio. Muere la generación de los que pasaron por 1000 dificultades sin rendirse y nos enseñaron a vivir con dignidad. Se está muriendo la generación que después de una vida de sacrificios y penurias se van con las manos arrugadas y la frente en alto. Se está muriendo la generación que nos enseñó a vivir sin miedo. Se está muriendo la generación que nos dio la vida. Se está muriendo la generación que nos empujó y nos impulsó a buscar a Dios y a congregarnos en la iglesia. Se está muriendo la generación que se ha dedicado por años al estudio de la palabra y a la búsqueda de la presencia de Dios. A eso se le conoce como la generación de hierro. ¿Sabían ustedes que el día de hoy, mis queridos hermanos, hay diferentes formas de identificar las generaciones? Por ejemplo, ustedes saben que después del COVID, algunos dicen la generación post-covidiana. ¿Han escuchado eso, verdad? ¿La generación qué? Post-covidiana. Y hacen referencia a los que pasaron el COVID, ¿verdad? Pero también está la generación Z, la generación X. Hay un montón de generación ahí, hermano, ¿verdad? Hay generación boomerang. Y podría yo describirle en esta mañana muchos títulos que le han aplicado a personas que han vivido en diferentes épocas, en diferentes temporadas. Estaba yo, por ejemplo, viendo en el History Channel la generación de los 80, ¿verdad? La generación de los 90, la generación de los millenniums. Y sabe usted que cada generación ha dejado una huella, cada generación ha dejado una marca, cada generación destacó por algo sobresaliente. Recientemente miraba yo un resumen de lo que decían que pasó en el año de 1989. Y saben ustedes que esta gente profesional tuvo el especial cuidado de decir 1989 es una generación que marcó la historia, y empezaron a describir muchos acontecimientos que se dieron en 1989. Así que hoy cada generación tiene una forma de reaccionar, cada generación tiene una forma de comportarse, ¿verdad? Ustedes saben que hoy se está hablando de la generación de cristal. Y cuando yo estaba leyendo el artículo de una generación de hierro versus una generación de cristal, ¿qué entiende usted por una generación de cristal, iglesia? Que es más frágil, que fácilmente se quiebra, que no soporta, que no es consistente. Y cuando yo miraba la generación de hierro versus la generación de cristal, yo dije: en el nombre de Cristo Jesús, yo no recibo para mis hijos
una generación de cristal. Yo recibo para mis hijos una generación de hombres y mujeres temerosos de Dios, que van a marcar la diferencia en esta generación presente. ¿Cuántos en esta mañana pueden levantar sus manos y decir: mis hijos son una generación temerosa de Dios, una generación fuerte, temerosa de Dios, que ama al Señor? ¿Usted lo cree con todo el corazón, iglesia? ¿O sus hijos son una generación de cristal? ¿Qué dice la Biblia en relación al tema de la generación, iglesia? Pero antes de hablar de una generación, pensemos por un momento lo que es una generación. Cuando usted va al diccionario, encuentra que generación es la acción y el efecto de generar, engendrar o producir. O sea, en otras palabras, una generación son las personas que fueron engendradas en determinada época, en determinada temporada. También la palabra generación se relaciona con una línea de sucesión de una familia, o bien para identificar al conjunto de las personas que representan un determinado momento histórico. Por ejemplo, si le preguntaran a usted, ¿usted de qué generación es? ¿De los 70, de los 80, de los 90 o de el nuevo milenio? ¿Qué diría usted? Algunos son ochenteros, otros son ¿qué? Setenteros. Cincuenteros y cincuentos también, ¿verdad? Proverbios capítulo 30, hoy habrá la Biblia, vamos a usar la Biblia, iglesia. Y mire usted lo que la Biblia describe acá. Cuando yo estaba leyendo Proverbios 30:11, me impresionó, hermano, lo que la Biblia dice en Proverbios 30:11. Porque acá presenta, mire usted desde cuándo la palabra de Dios tiene revelación para presentar las diferentes generaciones que al paso de los años han surgido, han existido. Y vamos a ver acá lo que dice Proverbios 30:11. ¿Lo tiene en la Biblia, iglesia? Dice la palabra de Dios acá, versículo 11. Dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre. Perdón, lo voy a volver a leer, dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Ay, hermano. ¿Sabe que acá la Biblia dice que hay generación que no honra ni respeta a sus padres? Pregunto, ¿está pasando esto hoy en el presente? ¿Sí o no, iglesia? Antes los hijos tenían temor y respeto a los padres. Ahora, ¿quiénes son los que temen, hermano? Ahora los padres son los que tienen temor hacia los hijos. Los padres son los que se doblegan hacia los hijos. ¿Sabe usted que antes, hermano, se aplicaba la disciplina de los padres hacia los hijos? Y era tan normal la disciplina. Pregunto, ¿a cuántos de ustedes los disciplinaron, hermano, alguna vez? ¿Y con qué los disciplinaron? Ya vio el anciano Vinicio, el evangelista Vinicio, ya se liberó acá con chilío de esa verdad. ¿Con qué más lo disciplinaron a usted? Hermano, antes, mire usted, antes no le preguntaban a uno. Antes el chancletazo, la chancleta, ¿qué? Voladora, volaba, hermano. Antes la paleta, antes el chilío, antes el cinturón, el junco. ¿Cuál? ¿Con qué? Mire el anciano Alexander, se recuerda a él con lágrimas en los ojos. ¿Con qué lo disciplinaban a usted, anciano? ¿Con qué? Con un bejuco de 3, de esos que crecen así largos, ¿no? Ay, padre, ¿le ponían hojitas o le quitaban las hojas? Hermano, los padres eran bien sabios porque le quitaban las hojas, porque eso dolía más. Pero ¿cómo es la disciplina el día de hoy, hermano? Déjeme decirle algo. Hoy es tan común que los hijos digan: ni se te ocurra levantarme la mano.
ni se te ocurra pegarme porque te demando. Hoy todo es demanda, hermano. Mire, acá en nuestra bella Guatemala, alabe a Dios porque todavía tenemos algunas influencias de la vieja escuela. Por eso, miren, mis queridos hermanos, ahora que se acercan las elecciones para elegir quién va a ser nuestro presidente, usted y yo tenemos que tener sabiduría por quién vamos a emitir nuestro ¿qué? Nuestro voto, hermano. Porque todo está cambiando, todo está cambiando. Déjeme decirle algo, a mí me sorprende, hermano, el poder ver el día de hoy que ya no hay respeto, ya no hay honra, ya no hay aquella reverencia que se tenía a los padres. Déjeme decirle, yo crecí en una cultura donde uno, hermano, respeta a sus padres, donde uno al menos buenos días papá, buenos días mamá, ¿cómo amaneció papá? ¿Cómo amaneció mamá? Pero el día de hoy, ¿cómo son nuestras generaciones? Pasan puros mudos ahí. Ya no hay respeto. Aló, iglesia. Pero acá literalmente dice la palabra de Dios, dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hermano, en lugar de bendecir al papá, en lugar de bendecir a la mamá, déjeme decirle, el día de hoy está muy de moda el ya no quiero vivir con vos, yo me quiero ir, yo quiero hacer mi propia vida, déjame vivir, déjame hacer mi propia vida. Mire, yo no tengo ningún problema con eso, ¿verdad? Porque yo sé que nuestros hijos algún día se van a independizar, pero no lo hacen tanto por independencia, lo hacen más porque no quieren ser gobernados, no quieren ser disciplinados, no quieren, hermano, estar bajo autoridad, no quieren, hermano, que les digan lo que tienen que hacer, a qué hora tienen que entrar, a qué hora tienen que salir, qué amigos tienen que tener. El día de hoy vivimos, hermano, en una sociedad donde la gente quiere vivir en una vida libertina y hacer lo que se les dé la gana. Que no tengan padre, que no tengan madre, que no les gobiernen, que no les digan nada. Y vivimos el día de hoy en una generación donde no se honra al papá y no se honra a la mamá. Pero ¿quiénes tenemos la culpa? Los que tenemos la culpa somos los padres. Porque soltamos, hermano, eso en nuestros hijos. Soltamos, hermano, para que nuestros hijos hagan lo que quieran, vivan como quieran, hagan lo que se les dé la gana. Mis queridos hermanos, nosotros somos los responsables, porque no le enseñamos a nuestros hijos desde temprano la educación hacia los padres, la buena conducta hacia los padres. Nosotros a veces somos los responsables porque no les enseñamos, hermano, buenos modales, buenas costumbres, buenos valores, buenos principios. ¿Aló, iglesia? Usted dirá, pero tan así, pastor. Hermano, es que uno tiene que aprender a enseñarle a sus hijos aún a respetar. ¿Dónde lo van a aprender? Usted tiene que enseñarle a sus hijos que hay un horario para entrar, hay un horario para ¿qué, iglesia? Para salir. Usted tiene que enseñarle a sus hijos, hermano, mínimo a decir buenos días, buenas noches, buenas tardes, con permiso, ahí regreso, ahí vengo, voy a ir a tal parte, ¿me das permiso? Aló, iglesia amada, ¿está aprendiendo o no está aprendiendo? Nosotros los padres tenemos la culpa a veces porque nosotros somos muy flojos, hermano, muy permisivos. Y lo permitimos a veces, ¿qué? Lo permitimos todo. Yo le quiero comentar algo y se lo digo con autoridad porque así es. Mis hijos, aún en la edad que tienen, ellos han aprendido a pedir permiso, hermano. ¿Y los suyos? Ay, qué bueno. Pero ¿qué hacemos con esa palabra? Hay generación que no honra a su padre y a su madre no bendice. Usted tiene que enseñarle a su hijo que en la casa hay respeto. Usted no es hermanito de sus hijos, usted es el tata, usted es la nana. Aló, iglesia. Si usted quiere, yo soy un poquito de la vieja escuela, ¿verdad? Pero es que, hermano, hoy de verdad estamos viviendo unos tiempos peligrosos donde, wow, ya no hay respeto.
pero los papás tenemos la culpa. Mire desde chiquitito, ¿qué está educando a nuestros hijos, hermano? Dígame la verdad, ¿qué está educando a nuestros hijos el día de hoy? ¿En dónde se la pasa todo el día su hijo? Ay, mijito, para que no estés molestando, pues, tener la tablet, tener el teléfono, aún para venir a la iglesia. Y entonces está el güiro ahí, hermano. Ya, no, pero y está el niño, pues va, los adultos, espero que ustedes sean responsables. Pero el niño ahí está, hermano, prendido ahí. Y mire usted, mi hijo venía a desayunar. Mi hijo, la comida ya está servida. ¿Qué más? Mi hijo va a dormirse. Por eso es que los oftalmólogos están felices, hermano. ¿Por qué cree que están felices? Porque entre más enfermos de los ojos hay, más chance van a tener. Y hermano, hoy es triste y lamentable ver eso. Hoy es triste y lamentable ver que no somos nosotros los que estamos educando a nuestros hijos, que no somos nosotros los que estamos dedicándole tiempo de calidad a nuestros hijos. Lamentablemente, hermano, la tecnología, la ciencia, el teléfono, la tablet, la computadora, todo ese tipo de rollos que hay el día de hoy, hermano, triste y lamentablemente, son los que están mal educando a nuestros hijos. Estaba viendo yo una publicación donde una madre, hermano, le quitó el teléfono a su hijo porque su hijo se la pasaba todo el día prendido en el móvil. ¿Y no ven ustedes que agarra un palo de escoba el hijo y le pega a la mamá? Y si la mamá reacciona, ¿qué dicen algunos hijos en algunos lugares? Te demando, voy a llamar a la policía, en la cárcel vas a terminar. Hermano, hoy estamos viviendo tiempos peligrosos. Póngale mucho ojo, póngale mucha atención a los tiempos que estamos viviendo. Querido padre, si verdaderamente usted ama a sus hijos, la palabra de Dios dice, instruye ¿a quién? No le oigo, instruye ¿a quién, iglesia? No dice al viejo, porque hay unos viejos que ya no tienen compostura, hermano. Ya no se arreglan. La Biblia dice, instruye al niño en su, ¿qué, hermano? Mire, la Biblia es bien explícita, en otras palabras, ¿quién es el que le marca el camino al hijo? ¿Quién es el que lo dirige por el camino al hijo? ¿Quién, iglesia? ¿Quién? Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su, o sea, en otras palabras, es usted el que le puede decir, bueno, mijo, venga por acá. Usted se va a ir por este camino, mijo, ¿verdad? Y se va a ir por este camino, hijo, y usted va a caminar por acá, hijo, y usted va a ir acá. Entonces, ¿quién es el que lleva al hijo? Los padres. Pero normalmente, ¿qué está sucediendo el día de hoy? Ahora no son los padres los que están llevando por el camino al hijo, ahora son los hijos los que están llevando a los padres, producto de lo que ven, producto de lo que oyen, hermano. Entonces, en base a lo que ven y a lo que oyen, ellos reaccionan. Hermano, mire, de verdad yo estoy asustado. No, jóvenes, no vayan a pensar que soy o siquiera piensen que sea anticuado yo, ¿verdad? Pero a mí me gustaba más la vieja escuela. Amén, iglesia. O sea, pequeños detalles como buenos días, que le vaya bien, qué bueno verle, muchas gracias. Levanta sus, ¿qué? Levanta sus platos, con permiso, puedo pasar, puedo entrar, pasa adelante, ¿qué más? Disculpe, por favor, gracias. Hoy, puros mus. Ya no hay respetamiento. Pero ¿quiénes son los responsables? Los padres somos los responsables. Ahora, imagínense que usted viene un poquito de la vieja escuela. Imagínense sus hijos cuando tengan sus hijos. ¿Ya puso a pensar en eso, hermano? Imagínense cómo van a ser los hijos de sus hijos.
Hay generación que maldice a su padre y a su madre no. ¿Lo hay o no lo hay? Sí lo hay. Número 2 dice: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se han limpiado de su inmundicia. Uy, hermano, ¿qué significa esto? Hay generación que a lo malo le llaman bueno. Póngale mucha atención a lo que le voy a enseñar. Hay generación que a lo malo, ayúdeme, a lo malo, ¿qué? Le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. Eso es lo que nos quiere decir este proverbio. Y se lo vuelvo a leer literalmente. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. O sea, en otras palabras, hay gente, hermano, que dice: lo que yo estoy haciendo es bueno, cuando en la realidad es que es malo. Y eso, hermano, está pasando hoy en la presente generación. Lastimosa y tristemente, hermano, están metiéndose corrientes de pensamiento, ideas diabólicas aún dentro de las mismas iglesias. ¿Sabía usted que en Estados Unidos, en una iglesia presbiteriana de más de 2000 años de existencia, celebraron hace poco, hermano, una reunión LGTB? Y la pastora, una señora de edad que uno puede decir: wow, esa señora tiene que ser una mujer de respeto, hermano, pasa al frente y dice: damos gloria a Dios porque aquí hay diversidad y Dios nos crió a su imagen y a su semejanza, y Dios nos ama a todos por igual. Hay generación que a lo que es malo le llaman bueno, y a lo que es bueno le dicen que es, ¿qué, iglesia? Que es malo. Y eso está en la palabra, ahí en Isaías. Busca Isaías capítulo número 5, versículo número 20. Mire, hermano, cuando yo estaba viendo esa palabra, Isaías, ¿qué le dije? 5:20. Veamos todos ahí Isaías 5:20. Dice la palabra de Dios acá en esta porción, dice: hay de los, oiga bien, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahora pregunto, ¿está pasando esto hoy en el presente? Dígame sí o no, iglesia. ¿Sí? Ser homosexual para muchos es, ayúdeme, para muchos, ¿qué es, iglesia? Es ser bueno. Respete mi diversidad de género, respete quién soy yo, respete mi inclinación sexual, respete mi manera de pensar, respete lo que yo siento en mi cuerpo, respéteme tal y como yo soy. Y sabe que dicen algunos: si usted me respeta, yo también a usted lo respeto. Ahora, es cierto, hermano, aquí no estamos enseñando a odiar a este tipo de personas. Uno tiene que aprender, hermano, a ser respetuoso, pero nunca a tolerar, nunca a recibir, nunca a aceptar lo que uno sabe a la luz de la palabra que es malo, que es pecado, que es iniquidad, y decir que eso es bueno. Yo lo cubro a usted en el nombre de Cristo Jesús, hermano, y cubra a tus hijos, cubra a tus hijas, cubra esa generación de jóvenes que el Señor te ha levantado y que el Señor ha puesto en tu vida, iglesia. Qué triste sería que algún día uno de tus hijos viniera a decir: ay, papi, fíjese que yo soy hombre, pero la verdad que a mí no me gustan las mujeres, a mí me gustan los hombres. ¿Qué va a hacer usted? Y aunque usted no lo crea, hermano, hay padres de familia que dicen: no, respetemos la decisión de mi hijo, respetemos la decisión de mi hija. De plano él así quiere ser, y así él quiere inclinarse, y respetémoslo porque hay que respetar. Hermano, si usted es un padre que tiene temor de Dios y sabe que eso es malo, ¿qué va a hacer usted? Nada van a hacer ustedes. No, es que oiga lo que la Biblia dice. Este pasaje es un pasaje bien serio, hermano. Dice: hay de los que a lo malo, oiga bien,
ay, pero ese ay, grítenlo todos conmigo, ¿cómo dice? ¿Qué idea le trae a usted la expresión ay? No, ¿qué es ay, hermano? Ay, es un dolor, hermano. O sea, aquí hay dolor en la palabra. Y acá Isaías dice, ay de los que a lo malo dicen bueno. ¿Y qué más? Y a lo bueno, ¿qué? Malo. Que hacen de la luz tinieblas. Y de las tinieblas, ¿qué? Luz. Que ponen lo amargo por dulce. Y lo dulce, ¿por qué, hermano? Por amargo. Versículo 23. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Quiero que todos digan conmigo, ¡ay! Pues nada más grítelo. Acá no me quieren ayudar ustedes. Todos. ¿Ay qué? ¿Algún día uno de tus hijos puede llegar con una su onda ahí mera rara, hermano? ¿Y puede llamarle a lo malo? Ayúdenme, ¿puede llamarle a lo malo y a lo bueno? ¿Qué va a hacer usted? No, pastor, es que mire, los tiempos están cambiando. Actualícese. Agarre la onda. Usted como que ya se quedó en el ¿qué? Mi querido hermano, con el respeto que usted se merece, la Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras. Ya lo entendió, hermano. Mire, pueden pasar generación tras generación, pero Dios no cambia, su palabra no cambia, sus principios no cambian. ¿Cómo espera usted que yo cambie? Pero lamentablemente los que cambiamos, ¿quiénes son? Somos nosotros. Me dice mi hija uno de estos días, papi, me dice, por eso hay que orientar a los hijos, hermano. Usted dirá, pero pastor, si eso lo han escuchado ellos y lo oyen por todos lados. Pues precisamente por esa razón, hermano. Yo me recuerdo que cada vez que cuando ellos fueron a la universidad, me senté con cada uno de mis hijos, hermano, y yo le dije, mijito, mijita, va a haber un cambio. Vas a notar un cambio entre el diversificado y ¿qué? Y la universidad. Y en la universidad te vas a enfrentar con este y este peligro. Cuidado, mijo. Cuidado, mija. Y mire usted, me dice mi hija, papi, me recordé lo que tú me dijiste. Uno de sus catedráticos universitarios, oiga bien, salió con esta onda, ¿verdad? Y estaba él en su clase con más de 30 estudiantes y les dice, Dios es una creación del hombre. Nosotros creamos a Dios. ¿Qué haría usted con eso? Con esa onda. Sí me agarró la onda, iglesia. Según él, ¿quién es el creador de Dios? Mire el blasfemo ¿verdad? Porque no hay otra palabra, hermano. O sea, la idea es, si Dios existe es porque nosotros lo creamos. De lo contrario, Dios no existiera, porque fue la idea del hombre de tener a un Dios. Por eso hay un Dios, porque el hombre lo creó. En otras palabras, somos los creadores del hombre. Yo dije, qué tontería la está diciendo una persona, entre comillas, muy estudiada. Dios sobrenatural. Con el apóstol Rolando Bautista, pastor general del Ministerio Internacional, el Rey de Gloria, Dios sobrenatural.